Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. El mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy, porque estamos en el mes, ustedes como saben, en junio para Somos Unos el mes de la familia, ¿verdad? Para algunos y otros es el Pride Month, el mes del orgullo. Pero para nosotros ya desde hace unos años hemos dicho, ¿sabes? Para nosotros es el mes de la familia. Es el mes de la familia. Y yo vi circulando algunas publicaciones que al final chequeé y eran las más posibilidades que eran falsas, en los cuales Trump había puesto junio como el mes de la familia. No sé si vieron esa publicación algunos de ustedes, ¿no? Bueno, pero salió, varios ahí la compartieron y bueno, hubiese sido bueno, pero mismo así yo dije, bueno, tomó nuestra idea, qué bueno, qué bueno. Entonces, estamos en el mes de la familia y vamos a estar, claro que sí, compartiendo algunas enseñanzas, extrayendo de la palabra de Dios y también con, sobre todas las cosas, la guía y la ayuda de nuestro Señor. Algunas cosas que nos ayuden en estos tiempos, en todas las áreas de nuestra vida, pero sobre todo en la familia. No es ninguna novedad que el tema de la familia, el tema del matrimonio, es un tema difícil. Es más, el mantener una familia, y con esto me refiero no a mantenerla económicamente, sino mantener una familia con todo lo que constituye eso, una familia que perdure, es la misión más difícil que tenemos nosotros aquí. Salir a trabajar no es la misión más difícil, trabajamos. Alcanzar objetivos no es la misión más difícil, lo alcanzamos. Pero mantener una familia unida, un matrimonio que perdure a través de los tiempos, de las diferentes circunstancias, de las tormentas, de los problemas, eso sí, hermanos, sí es una tarea difícil. Y la evidencia más clara nos la da la vivencia, la vida, de que la mayoría de familias comienzan bien, pero acaban mal. La mayoría de matrimonios comienzan bien y acaban mal. Por eso necesitamos siempre aquellas cosas que nos ayuden en el ámbito o en el área de la familia, pero más que nada en estos tiempos. Nuestros jóvenes tienen una tarea más difícil de la que tuvimos nosotros para consolidar una familia, para consolidar un matrimonio. Si para nosotros podemos decir, bueno, la verdad que fue complicado, fue difícil, bueno, déjame decirle que para nuestros jóvenes es más complicado y más difícil. Por eso, esta mañana vamos a ver en la palabra de Dios algunas cosas que nos ayuden a nosotros, ya que algunos que ya somos adultos, y ayude también a los más jóvenes, como los que tenemos aquí. Gracias a Dios, en esta iglesia Dios nos bendice con jóvenes, ¿no verdad? Comenzando por todos nosotros, pero después los más jóvenes aquí, como está Sofía, está Emil, es Doménica, después los muchachos ahí atrás, y bueno, y todo ahí. Bueno, Axel está joven también, ¿no, Axel? Y varios jóvenes ahí, es interesante, ¿no? Generalmente uno dice, bueno, en la iglesia que son mayores se mantiene con mayores de la misma edad, pero acá rompimos la regla, ¿eh? Acá rompimos la regla y señala que estamos haciendo las cosas bien para nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Y vamos a esta mañana darle a ellos también algunas herramientas que puedan ayudarlos en este tiempo. Porque hablar del problema es fácil, hermano. Sabemos que hay problema. Vamos a presentar soluciones. Y para eso vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1. Ustedes lo conocen muy bien. Algunos de ustedes tal vez hasta lo conocen de memoria. Y como ustedes son todos jóvenes, yo les voy a pedir que se pongan de pie. Y que leamos en el libro de Josué, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice así:
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Padre, gracias porque esta es tu palabra y tu voz a nuestras vidas, a nuestro corazón y a nuestra situación y circunstancia. Que en esta mañana vaya y ministre en cada área de necesidad, en cada área donde tu gloria debe de ser manifiesta. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. El mensaje de hoy es: cuando hay que esforzarse y ser valientes. Y vaya que en estos versículos nos quedan claras estas dos posturas que deben de tomarse: esforzarse y ser valientes. El pueblo de Israel había sido liderado, como ustedes saben, por Moisés durante 40 años, mas ahora Moisés había muerto. Todavía no habían entrado a la tierra prometida. Tenían que atravesar el Jordán, y luego de atravesar el Jordán, el mayor desafío era conquistar esta tierra. El Señor los había liberado con su brazo de poder de la servidumbre de Egipto. Habían estado estos 40 años y ya estaban a las puertas de la entrada de la tierra de la promesa, pero todavía quedaban delante desafíos. Y se podría considerar que lo más difícil ya lo habían superado, ya habían pasado. Sin embargo, lo más difícil era lo que les quedaba por delante: un río por atravesar y innumerable cantidad de enemigos por derrotar. Y quien tomaba el mando después de Moisés fue este hombre que escogió Dios, Josué. Josué era siervo de Dios, pero era siervo también de Moisés. Y este hombre, Josué, era un hombre que era experimentado, había sido probado en diferentes batallas y puesto como un tremendo y gran guerrero. Sin embargo, él tenía un cierto temor ante la responsabilidad. Muchas veces nosotros podemos hacer muchas y grandes cosas, enfrentar muchos desafíos, pero hay momentos en donde se nos pone en un lugar de responsabilidad y somos nosotros los que tenemos que estar ahí. Ya no hay un Moisés. Y esta es la situación que Josué le tocó atravesar. Y es interesante, porque hubo un astronauta en 1983 que fue enviado al espacio a reparar el telescopio Hubble, y le dieron justamente quienes lo enviaban estas palabras que fueron dadas también a Josué. Los que lo enviaron al espacio por allá
donde no hay nadie, donde puede quedar perdido y nunca más regresar, le dice, esfuérzate, sé valiente, le dicen quienes lo enviaban, tenemos un plan para ti. Y es ahí que este astronauta, que su nombre es Musgrave, el apellido, fue y reparó este telescopio. Y de la misma manera Dios nos dice a nosotros, Él tiene un propósito para ti. Él tiene un propósito para tu familia. Si tú todavía eres joven y no tienes una familia, no has consolidado una familia, el Señor hoy te dice, yo tengo un propósito para ti. Yo sé los planes que tengo preparados. Y dentro de ellos, si no te he dado el don de la soltería, hay una familia. John Piper dice esta frase que voy a citar a continuación. Dios no nos llama a ser cómodos, nos llama a ser conquistadores. El Señor los había liberado de Egipto, el Señor los había acompañado durante el desierto, pero eran ellos quienes debían de ir y poseer y tomar la tierra que Dios ya les había prometido, que Dios ya se las había dado. ¿Y qué era lo que debían de hacer para concretar esto? Y de esa forma también nosotros entender qué es lo que nosotros debemos de hacer para concretar, para alcanzar, para llevar a cabo los propósitos y los planes que Dios tiene para nosotros, comenzando por nuestra familia. Bueno, en tres ocasiones, en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9, el Señor les dice, ¿sabe qué, Josué? Ve y posee la tierra que yo ya las he dado, pero Josué, esfuérzate. Solamente José, esfuérzate. Mira que te mando, Josué, que te esfuerce. Dios los sacó de la esclavitud. Ellos no podían sacarse a ellos mismos. Dios les dio la tierra. Él dice, yo os he entregado la tierra. Él les dijo dónde se encontraba esta tierra. Ya estaban a puertas de entrar a ella. Pero Dios no la iba a conquistar por ellos. Dios no iba a cruzar el Jordán por ellos. Ellos mismos tendrían que hacerlo. La promesa era segura, pero requería acción. El pueblo de Israel debía de luchar. Debía de luchar contra aquellos que se oponían, debía de pasar por las diferentes circunstancias. Y de esa misma forma nosotros también, hermanos. En todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en donde Dios nos lleve a alcanzar y conquistar algo, déjame decirte, va a haber que esforzarse. La bendición no es pasiva. La bendición requiere que nosotros nos esforcemos por aquellas cosas o hagamos aquellas cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Debemos de esforzarnos. Debemos de, en ese esfuerzo, desarrollar la perseverancia, desarrollar la disciplina, desarrollar el dominio propio, pero debemos de esforzarnos. ¿Sabes qué? El Señor ha puesto en ti promesas, el Señor te ha dado una familia. Tú tal vez ya tienes un tiempo largo de casado, tal vez te has casado hace poco, tal vez estás planeando casarte. Yo déjame decirte algo, va a ser en el lugar, va a ser en el área en donde va a requerir mayor esfuerzo de nuestra parte para ver todas las promesas de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia, el esforzarnos. Una familia bien, por llamarlo de alguna manera, no es producto de una casualidad. Es producto de un esfuerzo. Es producto de un ceder en muchas ocasiones constante. Es producto de saber cuándo pedir perdón. Es producto también de saber cuándo perdonar.
Una familia, un matrimonio saludable no es el resultado de mera casualidad o porque ambos tienen química y nacieron el uno para el otro, hermano. Eso dura el primer año, el segundo año, pero déjame decirte algo. El construir una familia saludable en la cual Dios reine requiere esfuerzo, requiere a veces derramar lágrimas, a veces negarse a uno mismo, requiere verdaderamente la intención de saber que debo de esforzarme. Y en ese esfuerzo voy a requerir perseverancia. ¿Alguien se recuerda de Edison, Thomas Edison, quien inventó la lamparita? En una ocasión un reportero le pregunta, ¿cómo se siente fracasar tantas veces? Porque fueron innumerables la cantidad de veces que intentó hacerla y fracasó. Y él responde, Thomas Edison, o después de que eran 1000 veces, según dicen que había fallado, y le dice, ¿cómo se siente fracasar tanto? Edison le dice, descubrí 1000 formas de no hacerlo. No fue un fracaso, sino que realmente fue el descubrir una manera de no volver a hacerlo de esa forma. El esfuerzo es el puente, hermanos, entre la promesa y la posesión de la tierra. Nosotros, bajo el enunciado o el concepto de que no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé, les hemos negado la importancia de aprender qué es esforzarse. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando fuimos niños, entendimos lo que era esforzarse por las cosas, porque no las teníamos. Y en ese momento tal vez podríamos decir o pensar, wow, tales otros tienen todo y yo no tengo. Pero en cierta forma eso nos enseñó la importancia de esforzarse por aquello que nosotros queremos. Y no únicamente la importancia de esforzarse, sino darle valor a aquellas cosas que a otros tal vez no les han costado nada. Mas hoy somos en gran parte responsables por el negarle a nuestros hijos el privilegio, bajo el enunciado de decir que no pasen lo que pasé yo, de que no se esfuercen. Y nuestros hijos deben de saber desde pequeños la importancia que tiene el esforzarse por las cosas. No podemos nosotros criarlos dentro de una burbuja en donde todo realmente les sea dado. En donde abren la boca y lloran y ya está algo para, ay, ¿qué quiere el niño? No, quiere un dulce. Ay, continúa llorando. Ay, no, quiere mirar la tele. Ay, continúa llorando. No, quiere la tablet. Y ahí estamos. La manera más fácil de consentir al niño es darle las cosas cuando llora. Cuando patalea. Se comete un error cuando el niño empieza a patalear en el supermercado y el padre o la madre, por querer callar al niño, va y corre al dulce. Ay, mijito, ¿quiere esto? No, pedazo de papanata. Que llore, que patalee, que grite, pero que vea que ese no es el lenguaje, no es la manera para alcanzar aquello que quiere. Que debe de esforzarse en obedecer o decir, ¿sabe qué? Pedir de buena manera, y hay momentos donde no se puede. Y hermano, yo se lo puedo decir porque como padre de 4 en varias ocasiones he sido aquel que por una pataleta consentía al niño para que se calle. Hoy le damos la tablet, el niño está incómodo, el niño está molestando, tírale una tablet. No, hermano, ¿qué tablet ni qué 8 cuartos? Que adore acá en el culto. Que levante su manita, que diga Jesús, Jesús, Jesús.
Ay, no, ¿para qué? No, 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 no. Estamos acá adorando a Dios. Que adore a Dios al lado de papá, al lado de mamá. Ay, que no se queda quieto. Agárrelo aquí. Téngalo en el brazo. Hemos creado una burbuja dentro de las iglesias, hermanos. Ay, que no, que el niño cristiano que no tenga contacto con el mundo. ¿Y qué va a hacer después cuando sea grande? Un 90 o más por ciento de muchachos llegando a la universidad dejan el cristianismo. Porque muchas veces hubieron padres que lo criaron en burbuja. Ay, no, que no se contamine el niñito. No, enséñelo, vacúnelo, hermano. Vacúnelo. Porque tarde o temprano se va a enfrentar al mundo real. ¿Y sabes qué? Yo le digo aquí a los muchachos jóvenes, a los más adultos, a todos, la vida es difícil. La vida tiene sufrimiento, la vida es dura. No te espera afuera una pradera de rosas recibiéndote, no, papá. Te espera afuera personas que tal vez esperan que tu caída en vez de tu levantada. Personas que esperan que en lugar de tú afirmar tu fe y que eso que te da alegría y gozo, la niegues juntamente con ellos. Por eso necesitamos nosotros a nuestros hijos realmente enseñarles el valor de cada una de las cosas, el esforzarse por tener una comunión con Dios. El poder estar aquí congregados para todos nosotros, pero para nuestros jóvenes debe ser un privilegio, hermano. Debe ser una alegría estar aquí, poder estar adorando a Dios, orando, aprendiendo la palabra, junto a los hermanos, comiendo al final, teniendo comunión los unos con los otros. Una iglesia, tenemos muchos defectos acá en la iglesia, pero tenemos una virtud preciosa, que esta iglesia no es que se ve el hermano el domingo, después no se ve el más. No tenemos comunión los unos con los otros. Nos conocemos, sabemos lo que pasa. Y los jóvenes lo mantenemos una burbuja. El joven, no, y con esto no estoy diciendo que la salita esté mal, deben de aprender de Jesús, pero creemos que esa salita, no, todo sea envuelto así, que no lo toque nada. Después cuando llegan a ser adolescentes, no, el joven que se va a ir de la iglesia tiene que tener su culto de adolescente. Y sí que tiene que tener su culto de adolescente y después ya tiene como 30 años, hermano. ¿Sabe qué? Nosotros que a veces ensalzamos mucho la cultura hebrea, en la cultura hebrea, el niño, el varón, a los 12 años ya le dice el padre, venga, mijo, vamos que ya está transicionando para adulto, ya se le terminó que andar con el Atari. Eso quedó para el tiempo. ¿Quién de los jóvenes sabe qué es el Atari? Si usted no, bueno, si no sabe lo que es vivir. Deje ya el PlayStation, deje todas esas vainas. Tenemos que realmente enseñar eso. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano, hazlo conforme o según tus fuerzas. Nuestros hijos tienen que aprender a valorar un teléfono. Tienen que aprender a valorar el esfuerzo de cada una de las cosas. A veces yo escuchaba una vez a alguien que me contaba una anécdota que con su hijo, ¿no? Y me decía que su hijo llegó a creer que el dinero era solamente ir a buscarlo al cajero. Le decía, hijo, ya no tengo dinero para eso. ¿Cómo que no? Si allá vamos a dejar al cajero, ya te dan dinero. Hijito, no, es que ese cajero ¿no? Tienes que alimentarlo. Hay que ponerle. Pero a veces no saben de verdad. No saben a veces nuestros muchachos, ¿verdad? Que la gallina también está en el campo y tiene que comer, hay que esperar que crezca. No está en el supermercado directamente. Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de bien. El que trabaja duro, el que se esfuerza, se saciará de bien, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza.
Yo creo que a veces no necesitamos nosotros ir muy lejos. Antes no existía, pero hoy recorremos un poco Broad Street, Elizabeth Avenue, y podemos distinguir esto. Esforzarse es una bendición porque uno tiene una verdadera satisfacción de lo que alcanza. Nuestros hijos, nosotros no somos trabajadores como ustedes, ¿verdad? No tuvimos la condición para pagarle la universidad, ni siquiera college. Y como ustedes saben, nuestros hijos son latinos, la expresión latino está mal, hispanos, pero se americanizan, ¿no? Y ellos dicen, no, bueno, acá el sistema americano es que los padres paguen universidad, colegio, te tengan hasta los 30 años en tu casa ahí de mantenido, y que después si te decidís. Entonces, en un momento, nuestra hija, sobre todo Tatiana, nos decía, bueno, que yo quiero que y lo merecería con todo el derecho que se le ayude para su college, universidad, pero si no hay, no hay. Y tuvo que trabajar. Todo su estudio se lo pagó. Se lo pagó ella. Tuvo que trabajar, se recibió, gloria al Señor, gracias a Dios. En un momento nos dice a su mamá, a mi esposa y a mí, dice, yo les doy gracias. Digo, ¿por qué? Porque la verdad que me enseñaron el valor de esforzarme por las cosas que quiero. Y ahora valoro más esta carrera de lo que tal vez la hubiese valorado si ustedes me lo hubiesen dado. Pero en el momento tal vez te dicen, no, que no, estamos en América y que hay que... El esfuerzo trae satisfacción. Yo sé que esto los hombres pueden estar conmigo, ¿no es verdad? ¿Cuánto esfuerzo te hiciste para conquistar a tu damisela? ¿Qué satisfacción te dio cuando, verdad, recibiste el sí? El esfuerzo por la conquista valió la pena. El esforzarse es algo que realmente nos da satisfacción, nos hace sentir útiles, realizados. Todo lo contrario ocurre cuando únicamente esperamos que nos den, que nos den, que nos den. Por eso, hermano, los sistemas de ayuda es muy bueno si alguien está en una urgencia y realmente necesita ayuda, mismo desde la iglesia. Pero nosotros hemos comprobado que muchas veces las ayudas que se dan es para mantener personas que ni siquiera quieren trabajar. El ser humano fue creado para esforzarse y en ese esfuerzo ver satisfacción. Si Josué no se esforzaba, no importa que estuviese libre, que hubiese salido de Egipto, que le hubiese dado Dios la tierra, no llegaría si él no se esfuerza y la conquista. De esa misma también nosotros. En segundo lugar, Dios le dice a Josué que para alcanzar ese propósito y poseer la tierra, para atravesar el Jordán, Él le dice, Josué, y también en 3 ocasiones, sé valiente. Sé muy valiente. Te mando a que seas valiente. La valentía es fortaleza mental o moral para afrontar el peligro, el miedo o la dificultad. La valentía no implica ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Es actuar frente al miedo. Muchas personas que alcanzaron grandes cosas no fue porque no tuvieron miedo en hacerlo, sino que no dejaron que ese miedo los detuviese. El miedo es una herramienta no de Dios, sino del diablo para mantener a las personas bajo opresión. El Hijo de Dios no fue rescatado para vivir en miedo, para vivir en una actitud de cobardía. Porque el Señor no nos dio un espíritu de temor ni un espíritu de cobardía, sino que el Señor le ha dado a sus hijos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no proviene de parte de Dios.
El miedo ni siquiera debe de ser el camino que nos conduce a obedecer a Dios ni a rendirnos a Él en arrepentimiento. No, si el miedo ha sido la herramienta, el camino que te ha conducido a Dios, déjame decirte que has buscado el Dios que no es el verdadero. Porque el medio para conducirnos a Dios no es el miedo, es el amor. Dice que el amor de Dios nos conduce al arrepentimiento, no el miedo. Ay, mejor yo me porto bien porque no sea cosa que Dios me castigue. No sería mejor cómo no portarme bien si Dios dio mi vida por mí. Ah, no, le voy a ser fiel a mi esposa, no la voy a engañar, no sea cosa que me descubra. No, mejor le voy a ser fiel a mi esposa, no la voy a engañar, porque ¿cómo yo voy a herir a mi compañera? ¿Cómo yo voy a hacerle eso a la persona que está ahí por mí, que ha pasado todas esas situaciones? ¿Cómo yo voy a hacer a esa persona que amo tanto y que ama tanta? ¿Cómo? ¿Viste la diferencia entre el miedo y el reconocimiento del valor de alguien? Nosotros debemos de amar y obedecer a Dios, no por el miedo, sino por el amor que Dios nos ha tenido. ¿Cómo no obedecer a ese Dios tan grande? La valentía verdaderamente es actuar frente al miedo. Es tener miedo a hacer algo, pero hacerlo de igual manera. Hoy se está infundiendo un terror para muchos. Déjeme decirle que eso no proviene de Dios. Que nosotros como hijos no debemos de estar en temor. No debemos de estar en miedo. El ser valiente no es solamente para la guerra, como le tocaba aquí a Josué, sino para la fidelidad diaria. Tú y yo, para crecer en santidad delante de Dios, y crecer en santidad que es el de forma diligente buscar cada día más parecerme a Jesús, el cada día más que mi vida esté mejor delante de Dios. Eso es crecer en santidad. Para crecer en santidad se necesita ser valiente. El cobarde no le importa si crece en santidad o no, le da lo mismo. Él no valora la obra que Cristo ha hecho por él. El privilegio que tiene en comparación a otros de haber sido rescatado. Pero el valiente dice, ¿cómo yo no voy a estar esforzando verdaderamente y derribando cualquier miedo y dejando de lado cualquier cosa que me produzca inseguridad por causa de crecer en santidad delante de mi Señor? El cual me dice que sin santidad nadie verá a Dios. El cual me llama y me dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad debe de ser para nosotros un deseo, pero es también algo que los valientes lo toman en serio. Valiente para ser santo, para hacer lo bueno, lo agradable, lo que le da gloria verdaderamente a Dios. Para hacer lo malo, lo torcido y lo errado. Hay montones, hermanos. Pero valientes que dicen, yo voy a obedecer a Dios, aunque esto tal vez me cueste, que me tenga que desprender de esto que en cierta forma me da una comodidad económica, pero que sé que esto que estoy haciendo no le agrada a Dios. Pero soy valiente para decirle a esto que no, y el Señor mi Dios me cuidará. Él es mi amparo y mi fortaleza. Eso es valentía, papá. Pero aquel que anda con miedo dice, bueno, sí, yo me gustaría obedecer a Dios, pero no puedo soltar esto porque acá yo tengo en cierta forma una seguridad, un sostén. No. Dios es quien cuida de ti. Dios es quien cuida de mí. En el tiempo del holocausto nazi, hubo una mujer cristiana cuyo nombre es Corrie ten Boom. Está la película inclusive de ella, por si quieren verlo, que cuenta la historia. Esta mujer durante el holocausto nazi escondía judíos en su casa. Tal vez tú ya viste su historia. Y ella, cuando le preguntaban cómo se sentía haciendo esto, si sentía miedo de que a ella también la descubrieran y la mataran o la llevaran a un campo de concentración, ella respondió y dijo, Dios no me dio un espíritu de cobardía.
Esta mujer podía tener su casa cómodamente, ella no corría riesgo ninguno. Ella tenía el pan cada día, pero había muchos de su pueblo, muchos de su sangre que estaban sufriendo. Y ella no tuvo ningún miedo en sacrificar su comodidad, su casa, hasta su libertad o su vida a causa de hacer aquello que le agradaba a Dios, que era salvar la vida de muchos. Muchas veces nosotros no somos lo suficientemente valientes, hermanos, y escúchame bien lo que te voy a decir, para sacrificar 1 hora y media a la semana, 2 horas, tal vez del trabajo o de nuestro tiempo de ocio, para ir a evangelizar a alguien que no ha sido alcanzado por Cristo. No tenemos la valentía para decir, ¿sabes qué? Aquella persona, qué bien le vendría a escuchar palabra de Dios, el evangelio. Yo voy a tomar de mi tiempo de trabajo, de mi tiempo de ocio, de la novela, y le voy a ir a hablar de Jesús. Pero el sofá llama y te dice, ¿estás cansada? Trabajaste todo el día. ¿Estás cansado? Mejor otro momento. Hay otros que se van a dedicar a hacer eso. No, el valiente no ve de esa manera. El valiente dice, heme aquí, envíame a mí. Y sacrifica lo que tenga que sacrificar en pos de aquello que le da gloria a Dios. Necesitamos equipar a los jóvenes, a los muchachos, siendo nosotros sus principales referentes en la iglesia. ¿Sabe que acá tenemos jóvenes? Mira, allá está Emil. Emil. Allá está Emil, David, Doménica y el resto de los jóvenes, ¿no es verdad? Los jóvenes. Los más adultos debemos de ser el referencial que ellos deben de seguir. No solamente el domingo acá en la iglesia, sino con nuestras vidas. Nosotros debemos de ser quienes los toman de la mano y los van acompañando en su transición hasta insertarse en la adultez. Aunque ya son adultos, ¿no es cierto? Y eso dentro del hogar, dentro de nuestro hogar, ya si imagínate, con 18 años los muchachos ya te dominan una computadora, te la dan vuelta, te la desarman, te la dan pata para arriba. Pueden tender la cama, ¿no es verdad? Sí, mujeres, ¿no es cierto, mamás? Sí, pueden hacer tremendas cosas con una computadora al tenderla. Tal vez no es tan milimétricamente como lo hace mamá, pero puede ahí. Puede ir a hacer una compra, ¿no es verdad? Puede encargarse de algunas responsabilidades del hogar, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O tenemos que crearle un espacio aparte a ellos para que no, este es su espacio aparte? No, tiene que transicionar. Lo mismo dentro de la iglesia. Exactamente lo mismo dentro de la iglesia. Ellos deben de transicionar con nosotros. Para mostrar tal vez la idea y la visión de este tiempo. Para dar las fuerzas que tal vez ya nosotros nos van menguando un poco. Y el día de mañana sea quien tomen la posta del evangelio y lo lleven a las naciones. Pero ¿sabes qué? Hoy, sobre todo en todos, ¿verdad? Y no quiero culpar a los jóvenes porque no es culpa de ustedes, jóvenes, es culpa de nosotros, ¿ok? Hoy el joven sentía a Dios en el culto. Antes de sentir a Dios en el culto, es mejor vivir la vida con Dios. Amén. Llevan únicamente su experiencia con Dios a una sensación. Ay, sentí a Dios y lo sentís tanto que después lo vas a obedecer fuera del lugar. O lo sentiste acá para no sé. Yo con esto no estoy diciendo de que esté mal sentir su presencia, que esté mal que nuestras emociones sean conmovidas por la presencia y la gloria de Dios. No digo eso, pero ¿se limita tu experiencia con Dios solo a eso? Hay algo que anda mal. Porque es la vida con Dios. ¿Cómo vivís con Dios en tu trabajo? Muchas veces basan solamente su experiencia con Dios en organigramas que tienen las iglesias.
No, hermanos. Debemos de enseñarle a nuestros muchachos qué es vivir con Dios, y eso es ir, sentarlos, estar con ellos, a tomar un tiempo y enseñarles lo que es caminar con el Señor. Y sabemos que para eso debe de haber una conversión en el corazón. Si no hay una conversión en el corazón, hermano, no importa que el niño haya nacido en la iglesia. Muchos padres que todavía están sus hijos pequeñitos, ¿verdad? Y ven otros tal vez que sus hijos ya son adultos, adolescentes, y los ven pasar por toda esa transición de los muchachos en donde tal vez ya no quieren ir a la iglesia, tal vez dice que ya no creen en Dios, pero nacieron en la iglesia. Y aquel padre que tiene sus hijos chiquitos dice, ay, yo con mi hijo no va a pasar eso. Bien, minga te doy. Si no se convierte, si por la misericordia y gracia de Dios tu hijo o tu hija no es alcanzada por Cristo, va a ir por el mismo camino, porque solamente Cristo convierte y solamente Cristo salva. Y no es por herencia, no es por absolutamente nada. Tenemos que esforzarnos como padres en instruirlos en el camino del Señor, mas la salvación es del Señor, es de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros veamos a hijos adolescentes y levantemos la boca para criticar, veamos muy bien lo que estamos diciendo. Porque tal vez todavía tú no tienes hijos. O todavía tus hijos están pequeños. Ora, clama a Dios por la vida de ese muchacho mejor. Ámalo. Díselo, Señor, alcánzalo, Señor. Es tuyo, es tuya. Pero cerremos nuestra boca para la crítica, cerremos nuestra boca para el juicio que destruye. Y seamos quienes edifiquemos. Y si tenemos nuestros muchachos que han crecido en el camino del Señor, que vean en nosotros un testimonio de decir, ¿sabes qué? Que oramos, que clamamos, que buscamos lo mejor para ellos. No es que estamos esperando una falta, estamos esperando fallas para condenar. Y con esto yo no estoy diciendo que no se debe de juzgar. Sí, hay que juzgar con sano juicio. Pero no hay que destruir. Hay que edificar. Amén. Esfuérzate y sé valiente, le dice el Señor. Y para terminar, yo quiero que por lo menos en muchas cosas en las cuales necesitamos esforzarnos y ser valientes, veamos en tres en las cuales el Señor nos manda a esforzarnos y ser valientes. Y en una le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que le daría. Josué, vuelvo a repetir lo que dije en un principio, la promesa segura, mas requiere acción. Esfuérzate en alcanzar aquellas cosas que Dios ya te ha prometido. Esfuérzate. Hay cosas nobles que queremos alcanzar. Los propósitos materiales no son del diablo, hermanos. El querer alcanzar a tener una casa propia, el querer alcanzar un carro más nuevo, el querer vestirse un poquito mejor, todas esas cosas, no es del diablo, hermano. Dios quiere que nosotros como sus hijos, si un impío las tiene, que nosotros también, si Él lo decide, podamos tenerlas. Pero para eso no va a venir un ángel del cielo a traértelo, ¿eh? Dios te ha dotado de habilidades, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado capacidades para que nosotros nos esforcemos y podamos alcanzarlas. No es eso de, ay, vivo por fe y no trabajo, ¿no? Hay que trabajar y ya sabemos todo acá, ¿verdad? Hay que trabajar. La segunda razón por la cual debía de esforzarse y ser valiente, dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué, esfuérzate en obedecer mi palabra. Esfuérzate. El obedecer y caminar en la palabra de Dios no es en automático, hermano. No es que le ponemos neutro, ¿verdad? Bueno, voy a poner neutro y voy a ir caminando obedeciendo la palabra de Dios. No, el obedecer la palabra de Dios es algo diligente y responsable, consciente. Se usa la razón para obedecer la palabra del Señor. No es el misticismo que, Señor, ¿qué camino debo de tomar? El Señor ya te lo habló en la Biblia. Ya te dijo qué caminos debes de tomar. ¿Qué es lo que debes de hacer?
Ahora poner sobre nuestros pies y caminar sobre su palabra, caminar sobre su verdad, esforzarse no solo para la guerra, sino esforzarse por obedecer la palabra del Señor. Jesús le hizo un tremendo llamado y exhortación a los fariseos y les dijo: ay de vosotros, que con su boca dicen, estoy parafraseando, estar cerca de Dios con sus labios, pero su corazón está muy lejos de Él. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes con sus labios y con su apariencia dan a entender como que obedecen a Dios, pero de verdad no lo hacen. Y este esfuerzo y valentía que Dios le está pidiendo a Josué, y ese esfuerzo y valentía que Dios me pide a mí y nos pide a nosotros esta mañana, es para que te esfuerces por andar en la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿te esfuerzas tú por andar por la palabra de Dios? ¿O tu vida religiosa es recibir una palabra que te dé ánimo nada más? ¿O dices, bueno, esta palabra la tengo que llevar a mi vida, tengo que caminar sobre esto y hacer viva esa palabra en mí? Porque los enemigos más grandes no son los que están fuera de nosotros, hermanos. Los enemigos más grandes son los que están dentro de nosotros. Los que complotan muchas veces en contra de los planes de Dios. El mayor enemigo a vencer no es el diablo, porque ya fue vencido. El mayor enemigo a vencer somos nosotros mismos. ¿De qué le sirve al hombre conquistar el mundo si perdió la batalla en contra de su alma o ha perdido su alma? Conquistar ciudades si no se puede conquistar a sí mismo. Pierde la batalla una y otra vez. Y en tercer y último lugar, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué debo de esforzarme y ser valiente, Señor? Bueno, Josué, esfuérzate y sé valiente porque Dios está contigo. No estás solo. No es un esfuerzo humano. No depende meramente y exclusivamente de ti. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Hijo de Dios puede andar por el fango perdido, pero ahí está el Señor con él. Así como el hijo pródigo, ¿se recuerdan? Queriendo comer lo que comían los cerdos, pero ni siquiera eso podía. Pero tenía un padre. Aunque él no se consideraba más digno de ser llamado hijo, no dejó de ser hijo. Tenía un padre. Y Dios le dice a Josué, Josué, ¿por qué te digo que te esfuerces y que seas valiente? No porque va a depender de ti, sino porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas y todos los días de tu vida. Tu fuerza no viene de ti, sino de mi presencia en ti. Hay muchas veces, hermanos, en donde si dependiera de mis fuerzas, yo ya me hubiese rendido más de una o más de 1000 veces, honestamente. Ya hubiese tomado otras decisiones que a mi entender humano son más seguras y cómodas un montón de veces. Si de mis fuerzas dependiera, yo te aseguro que yo no estaría parado acá. Pero puedo hacer mía esa promesa de Josué, pero tú también la haces tuya, de que el Señor está contigo donde quiera que tú vayas, por la situación que atravieses, por el valle de muerte que estés atravesando, el Señor está contigo todos los días de tu vida.
Es Él el que te mira el esfuerzo y cuando ya estás por desistir, te dice, aquí tienes mi ayuda. Es Él el que mira tu valentía y cuando ya estás siendo vencido por el miedo, te infunde aliento. Es Dios, es su espíritu, es su presencia, es su promesa. Es nuestro Señor. La mayor conquista de la historia no fue la de Josué y la tierra prometida. Puede pasarme. La mayor conquista de la historia fue la de Cristo en la cruz. No fue llegar a la tierra prometida el pueblo de Israel la conquista más grande, sino aquella que se hizo en la cruz al traer salvación y vida eterna. Cristo Jesús venció el pecado y venció la muerte. Pero eso no fue gratis. Eso fue a precio de sangre. La salvación, mis amados hermanos, no fue gratis para quien la pagó. Recibimos por gracia, pero no porque nadie haya pagado. La recibimos gratis porque Cristo Jesús pagó por completo. Esa es la obra más grande y más difícil que pueda cualquier ser humano haber hecho. Y así fue también la recompensa. Hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí, esfuérzate y sé valiente. En tu familia, en tu casa, en tu hogar. Esfuérzate y sé valiente. Porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Padre, gracias por esta tu palabra.